tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy vamos a dedicar nuestro espacio a revisar el impacto que puede tener un tipo de sanción económica por parte del gobierno estadounidense a nuestro país, específicamente el tema que se ha estado abordando de la posibilidad de que se dé una orden de impedir la importación de crudo por parte de Venezuela. Recordemos que Estados Unidos es uno de nuestros principales compradores de petróleo. Vamos a revisar primero qué han dicho al respecto diferentes personalidades, así como algunos economistas. El 17 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció sobre el caso Venezuela. Lo hizo a través de un comunicado difundido en Twitter, en el cual destaca que Estados Unidos no se quedará parado mientras Venezuela se desmorona, si el régimen de Maduro impone su asamblea constituyente el 30 de julio. Estados Unidos tomará acciones económicas fuertes y rápidas. También funcionarios de alto rango del gobierno de Washington confirmaban en conferencia telefónica con medios de comunicación que efectivamente estaba en debate sanciones de toda índole para Venezuela. Previo a esto, el 11 de julio, el senador republicano Marco Rubio señalaba que el gobierno venezolano sería sancionado si llevaba a cabo el proceso constituyente. El senador Robert Menéndez aseguró luego que las sanciones planteadas no eran contra el pueblo venezolano, sino contra el régimen de gobierno. Representantes del gobierno nacional también se han pronunciado al respecto y esto es lo que han dicho. Nosotros hemos pasado todo lo que hemos pasado y el pueblo sabe que tenemos capacidad para responder. Pasamos de 4.000 millones de dólares, Mario, mensuales de ingresos a $0. $0. Y aquí no se cerró una escuela, una universidad, no se cerró un ambulatorio. La gente tuvo dificultades, pero no dejó de vestirse, de comer, de transportarse. Seguimos construyendo viviendas por montones, es más, aumentamos. Somos medio locos, pues. Mientras menos ingresos, construimos más viviendas. Yo quiero que tengamos las mejores relaciones con la sociedad norteamericana, estadounidense. Yo quisiera tener buenas relaciones con Donald Trump y darle la mano así como te la doy a ti. Así, me gustaría darle la mano a Donald Trump y conversar con él. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aissami, y el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, también se pronunciaron. Reclamándole al mundo y al señor presidente de Estados Unidos, jefe del imperialismo y además jefe de campaña de la derecha venezolana, que respete al pueblo de Venezuela. Nosotros somos un pueblo pequeño, señor presidente, pero tenemos mucha dignidad. Extraña mucho que hoy el imperialismo se ponga en evidencia como jefe de campaña de la derecha venezolana, de la burguesía venezolana. Extraña mucho porque ellos siempre han sido discretos en eso. Siempre hacen las cosas escondidos, pero ahora se dejaron de eso. Y el mundo ya sabe que quien dirige a la derecha venezolana es el jefe del imperialismo, el señor Donald Trump. Y uno le dice al señor Donald Trump, señor Donald Trump, véale la cara a este pueblo. Véale, a esta gente de aquí de la calle, señor Donald Trump, yo sé que ustedes le van a decir, esto es pueblo que está aquí en la calle, pueblo que fue atropellado durante 40 años, pueblo que Hugo Chávez le dio la voz, pueblo que Hugo Chávez defendió y que el hermano Nicolás Maduro le dice vamos a la Asamblea Nacional Constituyente. El economista Alejandro Grisanti de la firma Ecoanalítica indicó a través de su cuenta en Twitter que en un escenario de sanciones a Venezuela será imposible pagar la deuda externa, entraremos en hiperinflación y se acentuará la devaluación. Además, expresó en la siguiente publicación que el 49,1% de los barriles generadores de caja se exportan a Estados Unidos. Un embargo petrolero reduciría nuestros ingresos en divisas a la mitad. Asimismo, el economista Luis Oliveros indicó que estas sanciones traerán default, caída en las importaciones y más pobreza, además de los graves problemas que generará esta sanción petrolera a corto plazo.
Otro de los economistas que se pronunció al respecto fue Carlos Miguel Álvarez, quien sostuvo que aquellos que crean que un embargo petrolero es la solución a la situación que atraviesa el país no entienden en lo absoluto qué sucede en Venezuela. Momento de hacer una pausa, ya volvemos con más de este espacio dedicado el día de hoy a revisar esta situación y vamos a conversar con Rafael Quiroz al regreso. Usted está viendo... Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Nosotros conversamos con Rafael Quiroz. Él nos habló sobre las condiciones de la producción petrolera en este momento y cómo ha impactado todo lo que tiene que ver con la reducción de producción que se hiciera desde el mes de enero en la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En efecto, el incremento de los inventarios en algunos países desarrollados y muy específicamente en Estados Unidos han venido perjudicando los precios del petróleo. Pero más que los inventarios hay una variable coyuntural y que tiende a volverse estructural, que es el aumento de la producción interna de los Estados Unidos. En lo que va del año, en los 7 meses que va del año que está por cerrarse, el incremento de lutitas en Estados Unidos sobrepasa ya los 800.000 barriles diarios. Y eso, por supuesto, contrarresta los efectos que ha podido tener en el mercado en términos de precios petroleros el recorte que acordó la OPEP de 1.800.000 barriles con otros productores independientes. Y por consiguiente, entonces, ahora los precios parecieran para el segundo semestre con una tendencia hacia la baja. A ello tenemos que agregar, por supuesto, también un aumento en la producción petrolera de algunos países de la OPEP, como es el caso de Libia, que ya se encuentra sobre los 750.000 barriles diarios, y también el de Nigeria, que ya se encuentra sobre los 2.200.000 barriles. Además de que en las 2 últimas semanas, extrañamente, Arabia Saudita ha incrementado en 63.000 barriles diarios. A ello tenemos que agregarle un grupo pequeño de productores independientes que llamamos, que no están dentro del acuerdo de la OPEP del 1 de enero hacia acá, como es el caso de Canadá, de Brasil y de mismo Colombia. Ecuador, que es un país miembro de la OPEP y latinoamericano, inexplicablemente ha estado aumentando su producción en las últimas 4 semanas y ya está sobre 85.000 barriles esa producción por encima de lo asignado por parte de la OPEP. Arabia Saudita estuvo en un recorte sobre los 300.000 barriles, pero últimamente, en las últimas 4 semanas, ha venido aumentando. Ahora, el problema netamente diplomático de Qatar con Arabia Saudita y mismo Bahrein, que no es la OPEP, pero Emiratos Árabes y Kuwait, no ha afectado para nada, en verdad, los niveles de producción. Esto ha quedado simplemente en meras declaraciones y en simples señales diplomáticas entre Qatar y 4 o 5 países del Golfo. Pero en verdad no ha afectado para nada al mercado petrolero, ni en lo positivo ni en lo negativo. O sea, no ha habido ni aumento ni baja de producción por estos efectos, ¿no? Otro aspecto a considerar dentro de lo que ha sido este tema es el incremento de producción por parte de Estados Unidos y las capacidades que hoy tiene para abastecerse e incluso para exportar. Bueno, en efecto, la producción el aumento de producción interna de los Estados Unidos, que ya sobrepasa los 9.400.000 barriles, han tenido un efecto negativo en términos de precios petroleros. Y la OPEP, por supuesto, está ahora al frente de una situación que tiene que
ver cómo la maneja. En verdad, la OPEP está un poco medio arrinconada hoy en estos momentos. De hecho, este lunes 24 de julio va a celebrarse una reunión en Viena del Comité de Monitoreo, en donde está incluido, por supuesto, Venezuela, para ver cómo se hace con Nigeria y con Libia, que fueron citados para esta reunión, a los efectos de tratar de asignarle un límite en su crecimiento de producción. Por supuesto que Libia y Nigeria están en lo correcto en el sentido de querer recuperar su nivel de producción precrisis que han tenido, pero este crecimiento tiene que tener, por supuesto, sus limitaciones. Finalmente, la posibilidad de que se extienda este proceso de reducción por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y el impacto que esto ha tenido en lo que es el nivel de precios, ¿cómo impacta la caja de la industria petrolera venezolana? La OPEP ha estado estudiando aisladamente algunos miembros de la OPEP, y lo ha dicho también el ministro Alexander Novak, ministro de Petróleo de Rusia, que este recorte de petróleo que se puso en práctica desde el 1 de enero hacia acá debe ser revisado y debe ser reajustado a los efectos de incrementar ese recorte. A mí me da la impresión, por supuesto, que no hay mucho ambiente político para ello o disposición por parte de los miembros de la OPEP y del bloque de productores independientes que aglutina a 12 países encabezados por Rusia para un sacrificio más en términos de recorte de producción por parte de los países OPEP. Momento de hacer una pausa. Al regreso seguiremos revisando este tema. Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Nosotros a esta hora vamos a revisar información de nuestro sitio en internet www.globovision.com referida al acuerdo de reducción de producción petrolera por parte de la OPEP. Ya lo tienen en su pantalla y dice: acuerdo de recorte petrolero supera 98% de cumplimiento. De acuerdo con el recorte petrolero de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y 11 productores externos, este supera el 98% en su cumplimiento. Así fue informado por el Comité de Monitoreo Ministerial luego de sostener su cuarta reunión en San Petersburgo, Rusia, para evaluar el desarrollo del acuerdo suscrito a finales del año 2016, en el que la Organización de Países Exportadores de Petróleo se comprometió a sacar del mercado 1.2 millones de barriles diarios, mientras que 11 productores establecieron un recorte de 558.000 barriles como medida para estimular el alza de los precios. A través de un informe del Comité integrado por Venezuela, Kuwait y Argelia, en representación de la OPEP y de Rusia y Omán, como por parte de los productores externos, se señaló que entre enero y junio de 2017 los países productores participantes del acuerdo ajustaron su producción a la baja en un volumen estimado de 351.000 barriles por día. El texto publicado en el portal web de la OPEP plantea que el mercado petrolero está progresando constantemente y de manera significativa para el reequilibrio, ya que la volatilidad del mercado ha sido menor en las últimas semanas y los flujos de inversión han comenzado visiblemente a mejorar en la industria. Durante el encuentro, las delegaciones determinaron que los inventarios de crudo de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico disminuyeron 90.000 barriles diarios entre enero y junio y hasta llegar a 251.000 barriles diarios. Vamos a ver otras informaciones respecto a este tema, y es que también conversábamos con el experto petrolero y economista José Toro Hardy. Con él hablamos sobre el impacto que puede tener para Venezuela salir del mercado estadounidense. Yo aspiro a que las sanciones sean aplicadas a individuos, a los responsables de esta situación. Ahora, si las sanciones fuesen de otro tipo, digamos, como las que le aplicaron a Irán hace algunos años, bueno, habría que se interrumpirían la compra por parte de Estados Unidos de 750.000 barriles diarios a Venezuela. Eso sería devastador para la economía venezolana. Mira, recordemos que el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela provienen del sector petrolero, pero de toda la actividad petrolera,
La que fundamentalmente nos produce dólares son las exportaciones hacia los Estados Unidos, porque son los que nos pagan en efectivo. En el caso de China, por ejemplo, nosotros le enviamos cerca de 500.000 barriles diarios y para enero vamos a estar enviando 700.000 barriles diarios para pagar deuda, pero de ahí no nos ingresa nada a nosotros, no ingresa efectivo disponible. Lo mismo ocurre en términos generales. El grueso de las ventas de petróleo hacia los Estados Unidos es de donde sale el grueso de los dólares que tiene Venezuela. Pero acuérdate que la sanción no solo implica la interrupción no solo implicaría, si es que llegase a aplicarse, la interrupción de compras de crudo a Venezuela, también implicaría la imposibilidad de que Venezuela compre crudos livianos a los Estados Unidos, crudos diluyentes. Nosotros venimos comprando grandes cantidades de crudo diluyente, crudo WTI a los Estados Unidos, para utilizarlo para diluir los crudos extrapesados de la faja del Orinoco y lograr una mezcla media con los cuales le estamos pagando la deuda a China. De manera que no solo se interrumpirían las ventas de petróleo a China, sino que a Estados Unidos, sino que quedaría afectada el pago de la deuda a China, y eso nos pondría en gravísimas dificultades. Cuando a Irán se le aplicaron sanciones de este tipo, la producción petrolera de Irán cayó de 4 millones de barriles diarios a 3 millones de barriles diarios. Y pudieron mantener aquellos 3 millones porque ellos pudieron seguirle exportando petróleo a China, a Malasia, Japón, a Turquía, 6 naciones en general. Pero el petróleo que ellos producían era un crudo liviano de muy buena calidad. El crudo que produce Venezuela es un crudo pesado, con mucho azufre y de muy mala calidad, y hay muy pocas refinerías en el mundo capaces de procesarlo. En el caso particular de los Estados Unidos, quien procesa el grueso de nuestras exportaciones allá es nuestra propia filial Citgo, que tiene unas refinerías dotadas de procesos de compresión profunda capaces de procesar esos crudos. Pero ese mismo crudo no le interesa a otros países compradores, de manera que no podríamos sustituir con otros compradores ese petróleo que dejásemos de vender eventualmente a los Estados Unidos. Pero en este caso vamos a hacer la comparación con qué ocurrió con Irán, que es el caso más inmediato que vamos a ver. Las ventas de Irán hacia los Estados Unidos se pudieron limitar, y las compras se pudieron limitar a productos que pudiesen atender una crisis humanitaria. No pudieron comprar otras cosas, quedaron limitadas. Y además las sanciones de los Estados Unidos, poco tiempo después las aplicó también Europa, con lo cual se arrinconó verdaderamente al gobierno de Irán. Y como te dije al principio, creo, las sanciones abarcaron el tema petrolero, el tema financiero. Los bancos del Estado de Irán no pudieron seguir operando con los bancos americanos, y también sanciones a lo que era la Guardia Republicana del régimen iraní. Pudiéramos decir, las Fuerzas Armadas de ellos. Fueron sanciones muy fuertes y llevaron ciertamente al gobierno de Irán a sentarse a negociar. Recordemos que Venezuela hoy en día está produciendo, según fuentes secundarias citadas por la OPEP, más o menos 1.930.000 barriles diarios. Pero más de la mitad, más de 1 millón de barriles diarios, corresponden a empresas que vinieron con la apertura petrolera. Empresas, muchas de ellas vinculadas con los Estados Unidos y todas ellas con negociaciones con los Estados Unidos. Si ellas se viesen afectadas, pues obviamente preferirían retirarse de Venezuela que retirarse de los Estados Unidos. Pues yo no quiero pensar que puedan aplicarse sanciones de esta naturaleza, porque, bueno, por otro lado serían terminales. Yo veo muy difícil que ningún gobierno, ningún régimen pueda superar sanciones de esa naturaleza. Pero por otra parte, también le harían mucho daño, perjudicarían mucho a la población que está sometida a una crisis humanitaria de características muy importantes. Así llegamos al final por la tarde de hoy de Noticias Globovisión Economía. Recuerde, como siempre, en nuestras redes sociales. Allí somos @economía_gb o @mmartinez_gb. Tengan todos feliz tarde. A continuación,